Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Osvaldo Andrés Papacherres de la Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, y hoy voy a hacer un video con respecto a los límites de la libertad de expresión, el discurso del odio. Partamos por sentar las bases del concepto de libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental a un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan así. De ella deriva la libertad de imprenta o también llamada libertad de prensa. Bien, ahora vamos con el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libertad o para la libre difusión de las ideas, y este así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Pache, Montesquieu, Voltaire o Rousseau, la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y la ciencia y la auténtica participación política. Este fue además uno de los pilares de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, también conocida como Primera Enmienda, y la Revolución Francesa, hechos que revolvieron los cortes de los demás estados occidentales. Bien, los límites de libertad de expresión. Según la organización Foro de la Libertad, los sistemas jurídicos y la sociedad en general reconocen límites a la libertad de expresión, en particular cuando la libertad de expresión de los conflictos con otros valores o derechos. Limitaciones a la libertad de expresión puede seguir el principio de daño o el principio de delito, por ejemplo, en el caso de la pornografía o el discurso del odio. Limitaciones a la libertad de expresión puede ocurrir a través de la sanción legal y o desaprobación social. En One Liberty de 1859, John Stuart Mill argumentó que debe existir la máxima libertad de profesar y discutir como una cuestión de convicción ética cualquier doctrina, por inmoral que pueda considerarse. Mill, además, sostenía que la mayor libertad de expresión es necesaria para empujar a los argumentos de sus límites lógicos en lugar de los límites de la vergüenza social. La regulación del discurso del odio es en gran medida un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, inducidos por los evidentes vínculos entre las propagandas racistas y el Holocausto. Diversos convenios internacionales, así como países individuales tales como Alemania, y en la década inmediatamente posterior a la guerra, los Estados Unidos, excluyeron el discurso del odio del alcance de la expresión protegida constitucionalmente. Vista desde la perspectiva particular de un rechazo de la experiencia nazi y un intento de evitar su resurgimiento, la represión del discurso del odio aparece o parece no solo obvia, sino además encomiable. Mientras que el discurso del odio de la Alemania nazi fue perpetrado por el gobierno como parte de su ideología y política oficial, en las democracias contemporáneas, en términos generales, son los oponentes del gobierno y en su mayoría de los casos los miembros de los grupos marginados sin esperanzas razonables de alcanzar el poder político quienes emprenden y hacen uso del discurso del odio. Bien, vayamos a ver ahora la declaración de principios sobre la libertad de expresión. El punto número 1, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental, inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Punto número 2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Bien, todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de los materiales de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Ya para ir cerrando, pasemos al punto de la violación de la libertad de expresión. Una descripción típica en el artículo 169 indica lo siguiente. El funcionario público que, abusando de su cargo, suspende o clausura algún medio de comunicación social o impide su circulación o difusión, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso uno y 2. Dentro de la tipicidad objetiva se encuentra el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo solo puede ser el funcionario público en ejercicio abusivo de su cargo, y el sujeto pasivo está la colectividad, el comunicador social, la empresa periodística o comunicadora. En la tipicidad subjetiva, el delito se da a título de dolo. Tipo de realización imperfecta. El tipo se realiza plenamente con la suspensión, clausura. Se admite la tentativa. Concurso. Puede concursar con el tipo de abuso de autoridad del artículo 366 de la Constitución Política o con delitos mayores de daño a la propiedad, como en el caso de los atentados a medios televisivos. Y por último, la pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 6 años, e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso uno y 2 de la Constitución Política. Bien, entonces podemos llegar a las conclusiones de que la libertad de expresión es el derecho político a comunicar las propias opiniones e ideas usando el propio cuerpo y la propiedad